¿Se llega a ver, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar. Habíamos empezado con los síntomas cardinales y vamos a repasar un poquito cuáles eran los síntomas cardinales del parkinsonismo, o sea, del síndrome parkinsoniano. Uno era fundamental y siempre tenía que haber la bradicinesia. El otro era el temblor de reposo, inestabilidad en la marcha. ¿Y cuál era la otra característica? Bradicinesia, temblor de reposo. ¿Y cuál era el otro síntoma cardinal, doctores? Vamos a poner acá. ¿Se acuerdan? No. Rigidez. Rigidez, ¿no? Rigidez en rueda dentada. Entonces, son los síntomas cardinales del síndrome parkinsoniano. Cuando ustedes tengan de todos estos, bradicinesia o asociada a rigidez, temblor de reposo y marcha inestable a paso corto, están frente a un síndrome parkinsoniano. Basta que haya bradicinesia con rigidez, bradicinesia con marcha inestable, bradicinesia con rigidez, entonces estamos frente a un síndrome parkinsoniano. No necesariamente tienen que estar presentes los cuatro. Ojo, frente a una enfermedad o un síndrome parkinsoniano, ¿ya? Ahora, forma parte de la bradicinesia, doctores, la facies hipomímica, la cialorrea, la disminución en el parpadeo y la disminución en los reflejos autonómicos o reflejos de braceo, por ejemplo, como en este paciente. Estamos haciendo el reflejo glabelar. Ustedes van a ver, vean cómo el paciente no existe reflejo de parpadeo. Se dice que parpadeamos hasta 140 en un minuto, entre 90 y 130 por minuto. Entonces el paciente no tiene parpadeo y ven cómo hay el temblor en la mandíbula que también es característico. ¿Ya? Ahora bien, nunca se olviden, forma parte de la ausencia de los reflejos autonómicos en la marcha. Van a ver a este paciente, no sé si está aquí el video, en la marcha. Aquí tenemos el temblor, ¿no? El temblor de reposo. Van a ver ustedes, pero estamos hablando ahora de bradicinesia. Van a ver ahí la bradicinesia. Y dentro de la bradicinesia también hablamos de la micrografía, a diferencia de lo que nos dijeron sus compañeros esta mañana en el síndrome cerebeloso, donde hay la letra se hace más bien grande, ¿no? Megalografismo. En cambio acá existe micrografía, la letra se hace pequeña, precisamente por los movimientos lentos y la hipocinesia asociada. Ven ahí, existe bradicinesia con movimientos lentos, como en cámara lenta, característica del paciente con Parkinson, ¿ya? Muy bien, pasamos al otro síntoma cardinal, que es el temblor. Y cuando hablamos de temblor, no necesariamente el temblor está asociado al Parkinson. Existen muchas variedades o tipos de temblor que también existen en otras enfermedades. Y cuando valoramos el temblor de un paciente, tenemos que tomar en cuenta la frecuencia, la amplitud, la distribución, el momento en el que se presenta. La frecuencia se mide por estudios de neurofisiología, ¿ya? Entonces, semiológicamente no va a ser posible medir. La amplitud del movimiento ustedes ven, han visto cómo era la amplitud en el síndrome cerebeloso, es un temblor fino, poco amplio, pero de alta frecuencia, a diferencia del temblor de la enfermedad o del parkinsonismo, que tiene una frecuencia media entre 4 a 7 Hz. Y obviamente es amplio, llamado en cuentamonedas. La distribución se refiere a en qué parte del cuerpo se presenta. Ustedes han visto en los cuadros cerebelosos, el temblor generalmente es bilateral y es un temblor que aparece no en el reposo, sino es un temblor de intención. En cambio, acá en la enfermedad o en el síndrome de Parkinson, la distribución generalmente es unilateral. Empieza en un miembro superior, puede pasar al miembro inferior del mismo lado y al lado contralateral.
está descrito también la presencia de temblor a nivel mandibular, ¿ya? El momento en el que se presenta, habíamos dicho, puede ser un temblor de reposo o un temblor postural o cinético. El de reposo es característico del parkinsonismo y el postural o cinético hemos visto en el síndrome cerebeloso. Pero el temblor, con todas sus características, también con todas estas variedades o variaciones en lo que tenemos que evaluar, nos va a permitir saber a qué corresponde ese temblor. El temblor se va a presentar en enfermedades metabólicas, se va a presentar en enfermedades cerebrovasculares, se va a presentar secundaria a el efecto secundario de fármacos. Entonces van a tener determinadas características que nos van a ayudar a diferenciar. Vamos a ver el temblor nuevamente del paciente parkinsoniano. Es un temblor que en el 85% esta manifestación se encuentra en la enfermedad de Parkinson. Vean, es un temblor, nos dicen entre 4 a 6 Hz, es amplio, en cuenta monedas. Tiene inicio, doctores, la característica unilateral. Se llama en cuentamonedas porque afecta a los dedos de la mano, ¿ya? Puede abarcar, como hemos visto en el anterior video, al mentón también y a los pies, al miembro inferior del mismo lado y después pasar al lado contralateral, ¿ya? Este temblor aumenta con el estrés, Si el paciente está estresado, quiere hacer movimientos rápidos, entonces el temblor aumenta característicamente, ¿ya? Y también puede pasar a la otra parte del cuerpo, como ven en este paciente, pero nunca se olviden, ese temblor en cuenta moneda. Y el paciente trata de agarrar su manito para evitar que vaya temblando la mano, ¿no? Característicamente, como les digo. Vean este otro tipo de temblor que hemos visto en la anterior clase. ¿Cómo era el temblor? ¿Cómo es un temblor? Este temblor es bilateral, van a ver cuando da la vuelta a la mano, es un temblor fino, muy fino, vean, ¿no? Y de intención, un temblor cerebeloso. Ahora vamos a ver este otro tipo de temblor, vean, vean. Es un temblor de reposo, vean, incluso el mismo lado, existe temblor en miembro inferior y pasa al otro lado, contralateral. Entonces ahí nos induce a pensar y la mandíbula, vean, tiene incluso tendencia a tener temblor en la mandíbula. Entonces, este es un temblor de tipo parkinsoniano. ¿Ya? Muy bien. Ahora vean este otro tipo de temblor. Vean cómo es este temblor. Se llega a ver, es diferente. Es un temblor cefálico. El Parkinson escasamente tiene temblor cefálico. Esto se trata de un temblor esencial. No hay temblor unilateral, pero el temblor característicamente es cefálico. ¿Entienden? Muy bien. Entonces, este es un temblor cefálico, este era un temblor cerebeloso fino y este es un temblor parkinsoniano, ¿ya? De reposo. Este otro tipo, vean, ¿qué será ese signo? ¿A qué corresponderá ese signo? Vean. Entonces, este es un temblor que se presenta rítmico, que se llama, y encontramos en los pacientes un trastorno metabólico con degeneración hepatolenticular. Esta es una paciente que tenía enfermedad de Wilson con manifestaciones, o sea, era un parkinsonismo secundario. Tenía temblor, pero el flapping característico, y se está buscando ahí la rigidez en rueda dentada. Pero llama la atención, este flapping que ustedes han visto, han llegado a valorar seguramente cuando han visto pacientes con hepatopatía crónica descompensada. Es otro tipo de temblor, no parkinsoniano obviamente. Vean esto. ¿A qué corresponderá esto? Parkinson no parece ser. Está temblando todo el cuerpo. No es un temblor en cuentamonedas, ¿no? Esto es el otro extremo cuando se da tratamiento a un paciente parkinsoniano. Entonces el exceso de levodopa produce corea, movimientos coreicos, ¿ya? El paciente prefiere estar así en comparación de estar con rigidez que lo incapacita.
Entonces el paciente prefiere estar con ese movimiento porque se siente blando, no le produce dolor. En cambio, la rigidez es muy incapacitante y al estar rígido el organismo obviamente produce dolor por las posturas que adopta el paciente parkinsoniano. Entonces, estos temblores tienen sus características propias, no se olviden. Y este paciente, vean, es otro tipo de temblor secundario a una enfermedad endocrinológica. ¿Vieron las fascias del paciente? ¿Qué les parece? Y tenía un temblor fino que obviamente se veía mejor. Ven, el pie tiende a mover. Ven los ojos del paciente y el paciente ahí me dice, ay doctora, siempre siento mucho calor, me siento húmedo todo el tiempo y hace bastante calor. ¿Y ustedes lo ven? Está transpirando, está el paciente sudoroso y el temblor obviamente ahí se notaba más con la hoja. Entonces, este es otro tipo de temblor secundario a una enfermedad endocrinológica, es incluso la lengua temblaba. Este es un paciente hipertiroideo. Se llega a ver un poco la facies del exoftalmo. Entonces, es un paciente que vino a consultar por temblor, pero cuando indagamos, tenía taquicardia y el paciente se quejaba de exceso de calor. Entonces, el temblor correspondía a una enfermedad endocrinológica, ¿ya? El temblor del Parkinson, vuelvan a ver, incluso abarca mandíbula, ¿ya? Abarca mandíbula. Y el temblor característico de reposo en cuenta moneda, en el mismo lado del cuerpo o al lado, que puede pasar incluso al lado contralateral. Muy bien, no se olviden. Ya vamos a acabar, chicos, ya van a poder dormir porque nos falta casi nada. La rigidez es la resistencia que existe a un movimiento pasivo. Y la rigidez es otro síntoma cardinal del parkinsonismo. Y lo describen como rigidez en rueda dentada, porque es como una rueda. La rigidez al movimiento pasivo se deja ver y se siente como una rueda dentada. Muchos de los estudiantes que han rotado práctica en hospital hemos visto y han logrado valorar esa rigidez en rueda dentada. Han llegado a valorar. Entonces se siente. En muchos casos se siente de manera automática, de manera primaria, pero en muchos casos tenemos que despertar el Fromet con maniobras de distracción, la rigidez, y esto llamamos el signo de Froment, ¿ya? Utilizamos maniobras de distracción para despertar la rigidez, por ejemplo, que golpee la pierna con la otra mano, entonces ahí se desencadena la rigidez que antes, en un principio, en una primera valoración, no hemos llegado a sentir. Y esto se llama signo de Fromet. Es igual que cuando realizamos los reflejos en un paciente que está tenso y ¿cómo se llama la maniobra? La maniobra de Jędrásik, ¿no? De maniobra distractiva para que logremos obtener un reflejo adecuado. ¿Ya? Esto se llama signo de Fromet. La rigidez en rueda dentada. Respecto a la marcha del paciente con Parkinson es típica. Una marcha lenta hace que el paciente arrastre los pies porque es una marcha lenta. Hay ausencia de los movimientos automáticos. Ven la facies del paciente totalmente amímica, no hay mímica de impresión, de sonrisa. El temblor característico unilateral, el paciente tiende a arrastrar los pies. Existe algo de flexión de las rodillas y obviamente la base de sustentación es disminuida a diferencia del paciente con cerebelo alterado, donde hay base de sustentación amplia, ¿no? Vean la disminución del braceo, es característico. Y muchas veces podemos pensar que esta marcha se presenta porque el paciente es anciano. Vean la inclinación hacia adelante del cuello, la flexión de las rodillas, y en el otro paciente ven la marcha a paso corto. Tiende a arrastrar los pies con base de sustentación no amplia. Y hay disminución en los reflejos de braceo automáticos que puedan existir en una persona normal. No se olviden de esta marcha. Ahí tenemos a la doctora Silvia y a la doctora Linda valorando a un paciente
Igual, con Parkinson en la consulta. Paciente que viene, vean, marcha a paso corto, no existía braceo, ¿no? Un reflejo muy disminuido. Un paciente que la facies también, vean, característica. Y él vino, si mal no recuerdo, vino por un dolor cervical y dolor en las articulaciones de las rodillas, en ambas. Pero nos llamó la atención la marcha del paciente y él nos decía además que él decía que tenía dolor en las rodillas y que se había caído ya unas 2 o 3 veces. Entonces, esto era por la rigidez seguramente y la marcha a paso corto que él está dando, entonces hizo que se cayera y precisamente esa es la consecuencia de los pacientes, la complicación de los pacientes con Parkinson, ¿no? Que tienden a caerse. Y muchas de las veces en el hospital nosotros valoramos solamente los pacientes con TEC o las fracturas que tienen, pero no buscamos la causa de esa caída. En las más de las veces se debe a esta rigidez, a esta marcha con bradicinesia del paciente lenta que le impide tener incluso reflejos cuando se cae, entonces cae completo. ¿Ya? Ahí están haciendo la prueba de Romberg también las doctoras, vean, y obviamente el romper en el paciente no se compensa, no hay romper, ¿no? Esta es la marcha que también se presenta en el paciente con Parkinson avanzado. Se llama congelación en la marcha. El paciente está dando pasos normales, lentos obviamente, pero hay un momento en que se detiene. Los pies se quedan como pegados, así lo describen, pegados al piso, y el organismo y el cuerpo restante sigue hacia adelante, entonces llega a caerse el paciente hacia adelante. Entonces tiene los pies como pegados, ¿ven? Que le impide incluso darse la vuelta. Entonces a eso se llama marcha freezing, ¿no? Como congelamiento. A eso se llama congelamiento de la marcha. El paciente está caminando y se queda como pegado, congelado al piso, pero el cuerpo sigue adelante, o sea, hay propulsión y esto hace que el paciente tienda a caerse. Es frecuente en los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, pero avanzada, ¿ya? Vean eso, la marcha siempre lenta, a paso corto, con dificultad en algunos momentos, porque tiende a pegarse el paciente ahí ven otro paciente con congelamiento en la marcha, aparentemente bien, pero ¿qué pasa? Se queda pegado al piso, se da la vuelta en pivote, vean, rota sobre su propio eje para seguir caminando, ¿no? Entonces hay un momento en que el paciente se queda como pegado, no puede avanzar. Entonces tiene que, y cuando se pone nervioso es mayor. En algunos casos, para mejorar esto, se hacen maniobras de distracción y al paciente le podemos decir, a ver, cuente hasta 10 los pasos y vaya caminando contando hasta 10. Entonces, distrae su mente, cuenta hasta 10 y la marcha se hace casi algo normal, ¿no? Entonces, ven cómo se pega el paciente al piso y ahora le decimos, contamos hasta 10 y vean cómo camina. Porque el paciente está contando hasta 10, 1, 2, 3 y hace maniobra de distracción. ¿Ven? Ahora vean al otro paciente, lo mismo que ya han visto, este otro paciente también. No se olviden nunca de la marcha, el temblor. Otra característica, otro síndrome o otra, manifestación clínica es la inestabilidad postural. Quiere decir que el paciente durante la postura erguida tiende a tener sensación de caída. ¿Y cómo se valora esto? Uno se coloca detrás del paciente y se hace la maniobra del empuje. Entonces agarramos de la espalda al paciente y normalmente el paciente no se cae, pero cuando tiende a dar 2 a 3 pasos hacia atrás, hablamos que la postura es inestable, ¿no? Entonces existe inestabilidad postural, ¿ya? Otra manifestación es la llamada torre de Pisa en los pacientes con Parkinson avanzado, donde debido a una distonía por alteración en la vía dopaminérgica, el paciente tiende a tener una inclinación a un lado, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo, y esto se llama el signo de la torre de Pisa.
Muy bien, para concluir ya, no se olviden, entonces, el síndrome parkinsoniano se caracteriza por el síntoma o signo cardinal que se llama bradicinesia, es decir, movimiento lento. Puede haber hipocinesia, o sea, disminución en la amplitud del movimiento. Puede ser acinesia, ausencia de movimiento, pero sin trastorno motor propiamente dicho, o sea, sin debilidad ni plegia, asociada a uno o más de las otras manifestaciones, como son la rigidez, denominada en rueda dentada, el temblor de reposo en cuentamonedas y finalmente la inestabilidad postural. Cuando tenemos bradicinesia más uno o dos de estas otras manifestaciones, estamos frente a un síndrome parkinsoniano. Y como habíamos visto, el síndrome parkinsoniano puede ser debido a enfermedad de Parkinson, Parkinson primario o Parkinson esencial, pero también hablamos de los parkinsonismos secundarios. Y dentro de estos parkinsonismos secundarios tenemos generalmente aquellos producidos por fármacos, ¿ya? Los criterios para la enfermedad de Parkinson, entonces, van a ser la bradicinesia, la rigidez, el temblor y la inestabilidad postural. Lo segundo que tenemos que hacer cuando encontramos esto es excluir otras causas de parkinsonismo, como ser fármacos, otras enfermedades neurológicas. Y obviamente nos va a apoyar al diagnóstico que tenga, por ejemplo, un inicio unilateral, que presente el temblor en reposo, el trastorno sea progresivo, haya asimetría al inicio, siempre empiece en un hemicuerpo, luego al otro, que haya muy buena respuesta con la administración farmacológica del levodopa y que si nos sobrepasamos en la dosis, existe corea, como han visto en el video también una paciente con movimientos coreicos. Y obviamente la respuesta tiene que ser mantenida por 5 años o más, aunque posteriormente la respuesta va a ser mucho menor. Y el curso clínico o el cuadro clínico es de 10 años o más. Habíamos visto que el curso es tan insidioso, tan silente, que el paciente, cuando llega ya con el trastorno motor, no se da cuenta el momento en que ha empezado la enfermedad, porque habíamos visto que en muchos de los casos, las manifestaciones no motoras preceden en años a las manifestaciones motoras. Y para que haya una manifestación motora, es que el 70 al 80% de la vía microestriada esté alterada o perdida. Entonces, estos son los otros criterios para otras causas que nos ayudan. Siempre debemos, frente a estos síntomas o signos cardinales, excluir también otras causas, ¿ya? Una de estas, como les decía, el Parkinson secundario. Y este puede ser secundario al uso de fármacos, a cuadros tóxicos como la intoxicación por monóxido de carbono o manganeso, o puede haber un parkinsonismo secundario infeccioso, como ocurre en las encefalitis, en las enfermedades como toxoplasma, leucoencefalopatía multifocal progresiva, el HIV, que nos da parkinsonismo secundario, también puede ser una manifestación, o cuadros metabólicos como la enfermedad de Wilson, el hipoparatiroidismo, la mielinolisis pontina, la insuficiencia hepática crónica, la encefalopatía hipóxica o trastornos estructurales de los ganglios basales, ya sean por hidrocefalia normotensiva, postraumático, tumores o lesiones vasculares. Me voy a referir a algo que generalmente a veces tomamos o no tomamos en cuenta al tratar al paciente, y es aquel parkinsonismo inducido por fármacos. La frecuencia no es baja, es muy frecuente. A diferencia de la enfermedad de Parkinson, que se acuerdan, era una relación entre varón-mujer 3:1, es decir, era más frecuente en varones. De hecho, los videos que ustedes han visto, la mayoría estaba presente en personas varones, o sea, los videos que hemos visto son pacientes de sexo masculino. En cambio, el parkinsonismo inducido por fármacos, a diferencia del Parkinson primario, se da más frecuente en mujeres. La edad media casi no varía, ¿no? La edad se presenta entre los 60 y 70 años,
El síntoma inicial también es el temblor en la mayor parte, pero es un temblor bilateral, a diferencia del Parkinson primario, que es unilateral. En el parkinsonismo secundario a fármacos, el temblor es bilateral, ¿ya? Ahora, también existe antecedente de una enfermedad o antecedente familiar previo de alteraciones del movimiento. ¿Y cuáles serán estos fármacos que nosotros prescribimos generalmente cuando tiene el paciente como motivo de consulta un mareo y el mareo de repente no está bien definido y nosotros solo con ese síntoma utilizamos muy frecuentemente calcio antagonistas? Entonces se ha descrito que los calcio antagonistas como la sinaricina, la flunaricina, tan utilizados para el vértigo, son causantes también de parkinsonismo secundario. Por lo tanto, con los antecedentes en una persona de sexo femenino, con antecedentes previos de familiares con enfermedad de Parkinson o trastornos del movimiento, tendremos que tener cuidado en su administración. Neurolépticos como el haloperidol, la clorpromacina, también causan parkinsonismo. Otros medicamentos, también como la alfa-metildopa, que ya no se usa mucho, el sulpiride, también causan trastornos parkinsonianos. ¿Ya? Como les decía, la frecuencia es más frecuente está en mujeres, tiene un inicio bilateral, el temblor también se manifiesta, pero es bilateral, y se ha asociado a aquellas personas que tienen mala escolaridad, o sea, que no tienen un grado de escolaridad que llega a colegio o a universidad en los estudios que han realizado para describir este estudio, ¿ya? Dentro de las observaciones podemos decir que ante un paciente con parkinsonismo de edad avanzada, que sea mujer, y la sintomatología inicia con temblor, pero bilateral, con antecedentes de temblor esencial familiar, debemos indagar que este parkinsonismo puede ser debido a fármacos. Entonces son los puntos clave que nos puedan ayudar a definir este tipo de parkinsonismo. Existen múltiples artículos donde nos indica el uso de bloqueadores de canales de calcio como efecto secundario el parkinsonismo, aunque en algunos artículos también se ha visto elementos protectores para evitar una enfermedad de Parkinson, y entre ellos se ha descrito que estos son fármacos también protectores, al igual que el tabaco y algunos alimentos que puedan prevenir la enfermedad de Parkinson, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un hipoparatiroidismo primario, una enfermedad de FAR, donde existe calcificación de los ganglios basales. Entonces, a los ganglios basales que están íntimamente relacionadas con la vía dopaminérgica, al ser alterados, obviamente van a producir un parkinsonismo secundario con todas las características clínicas que hemos descrito. Muy bien, vamos a repasar un poquito hasta aquí porque es donde concluimos la clase y creo que es la última clase de semiología, según entiendo. Tienen un seminario pendiente el viernes con otro docente, pero el programa concluye con síndrome cerebeloso. Ha sido un honor compartir con ustedes todo este año, lo mismo que con mis estudiantes de práctica de la primera rotación y también de la segunda que continuamos. La primera clase la inicié también con historia clínica, donde obviamente había bastante estudiante y como es costumbre y no debería ser, ya las últimas clases existen menos estudiantes, ya sea porque han abandonado o les falta nota, que no debería ser. Pero de todas maneras, espero que lo poco que hemos podido compartir todos los docentes con revisiones, ya sea bibliográficas o artículos, les haya servido, porque la idea del docente para ustedes es que ustedes siempre sean mejores que nosotros, y la investigación y cultura propia de ustedes tiene que partir de ustedes. Ustedes hacen a su universidad y por lo tanto tienen que aprender a tener voluntad propia de estudiar, indagar más. El conocimiento no tiene límites, doctores, solo depende de ustedes.
Así es que ha sido un honor, un placer compartir con ustedes. Seguramente los voy a ver a muchos de ustedes ya en la fase de internado y como he visto a muchos ya llegar como especialistas o ser colegas míos en los hospitales. Así es que les mando acá un caso clínico. Se trata de un paciente con esclerosis múltiple. Acude por referir inestabilidad en la marcha con aumento en la base de sustentación. En la exploración física destaca que al pedirle que cierre los ojos, estando de pie, se balancea a uno y otro lado. La lesión desmielinizante anatómicamente hablando, ¿dónde estará ubicada, doctores? ¿Estará ubicada en el vermis? ¿Estará ubicada en el hemisferio cerebeloso izquierdo, en el hemisferio cerebeloso derecho o en la corteza frontal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien que no se haya dormido todavía? ¿En el vermis, doctora? Vermis, exactamente. En el vermis, porque existe alteración, existe un trastorno cinético, ¿no? Entonces, la base de sustentación nos da la clave. Entonces, este es un paciente con síndrome cerebeloso vermiano rostral, ¿no? Rostral. Entonces, me alegra que estén acertando, porque las preguntas que les llegué a mandar han sido bastante sencillas. Y tengo aquí las respuestas que estoy. ¿Dónde está el estudiante? A ver, Natalia Arnés Flores. ¿Está en la clase? Sheila Maribel. Tampoco. Noelia Aguilar. Para que vean, doctores. Esperemos que vayan leyendo y vayan aprovechando su clase. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, inquietud que ustedes tengan de los dos síndromes que hemos visto? Por favor, debe quedar claro que la maniobra de Romberg la realizamos en los pacientes cerebelosos, pero el signo de Romberg, es decir, que la maniobra de Romberg nos dé positiva, nos indica ataxia sensitiva. No confundan, ¿ya? El signo de Romberg es negativo en el paciente cerebeloso, es exclusivo, nos da positivo en la ataxia de tipo sensitiva. Eso debe quedar claro en ustedes. El diferenciar un vértigo central de un vértigo periférico igual. En los signos cardinales o los síntomas cardinales de un paciente con síndrome parkinsoniano también. ¿Hay alguna pregunta, doctores, duda que pueda yo colaborarles en este momento? Concluimos en 45 minutos exactos. No hay ninguna inquietud. El seminario que dieron sus compañeros también ha sido, obviamente, en 45 minutos lo esencial, seguramente igual en el aula de fisiopatología. Muy bien, doctores. Al no haber dudas, voy a concluir la clase. Les deseo un excelente, a todos los que van a pasar de año, excelente año de clínica, el 2024. Y no se olviden siempre de repasar, preguntar y leer en el momento libre que tengan. Muy buenas noches, doctores. Voy ahora a desconectarme. No hay dudas, ¿verdad? Muy bien, buenas noches, doctores, Jonathan y a mi otro grupo también. Los veo todavía la siguiente semana. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora.